Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa y educación matemática, y a mí lo que me interesa, porque es una preocupación personal que tengo, porque también estoy en la formación de profesores, diseñando tareas con inteligencia artificial. Y quiero tomar un posicionamiento al respecto antes de comenzar esta idea de diseñar tareas con inteligencia artificial, porque si uno dice en este momento, no, no, la inteligencia artificial no la quiero usar, es equivalente a cuando aparecía la computadora o aparecía la calculadora y uno diría, no, no, cuando aparecía la computadora, no, no, yo no quiero usar computadora porque coarta el pensamiento de los alumnos y dice, no, 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 si yo no me adecuo a las tendencias actuales, estaría formando estudiantes para un siglo pasado. Hoy en día debo ser precavido el tipo de problemas, más allá de lo que dicen los diseños escolares, el tipo de tareas que le voy a dar a mis estudiantes que no sean que las resuelve inteligencia artificial. Entonces, eso va a ser el mensaje, aunque voy a insistir varias veces al respecto sobre esto, ¿no? Entonces, si empezamos el recorrido propuesto, quiero contarle cuestiones del contexto y puntos de partida, cómo se hace diseño y reformulaciones de consignas apelando a inteligencia artificial, cómo se hace el diseño de tareas, esto se va a ir entremezclando. Esa imagen de mitad hombre, mitad inteligencia artificial es porque concibo que el diseño de una tarea uno lo hace interactuando en este momento con inteligencia artificial. ¿Se equivoca la inteligencia artificial? Sí, muchísimo. Pero lo que ocurre que acá es, sabemos cosas diferentes. Nosotros como profesores tenemos conocimientos de nuestros estudiantes, nuestros objetivos, conocimientos de didáctica de la matemática, y la inteligencia artificial está accediendo a bases de datos y muchísima información. Entonces, en esa interacción, uno puede lograr buenos diseños. Esa va a ser mi meta de hoy, de que se pueda apreciar, más allá que después, el día de mañana, les interesa algo en puntual, lo podemos conversar y ver cómo se hace. Ahora se quedan con la idea, bueno, reflexiones hacia el final. Esto que está marcado así como recorrido, no lo voy a hacer así en partes, contexto, diseño, diseño, sino que esto va a estar todo entremezclado. Tiendo a hablar rápido y así que esto va a ser rápido. En la jerga actual sería velocidad por dos, que le vamos a colocar a lo que uno está contando, donde se van a entremezclar todos estos puntos de partida que estoy colocando. Miremos los diseños curriculares de América Latina. Voy a empezar con el de Argentina y después tomo una conclusión de los diseños curriculares de América Latina, que ustedes acceden hoy en día a Internet. Si miro el de Argentina plantea el plan de mejora a nivel nacional, dice una matemática más interdisciplinaria, real y atractiva. Uno dice, no, sí, esto trabajo. No, pero vayan analizando internamente si realmente la matemática que mostramos es real. Lo que nosotros llamamos muchas veces real, en realidad son realidades falseadas y manipuladas. Cuando uno mira un ejercicio, uno dice, ¿cuál es la intencionalidad de esto que se les propone? La intencionalidad es hacer una cuenta. No es nada que en la realidad yo vaya a hacer. Eso no se presenta. Y eso aparece hasta desde la primaria, desde el clásico un sapo da saltos cada 20 centímetros, una langosta cada 15 centímetros. ¿Cuándo coincide el sapo con la langosta? Y uno dice, ¿para qué me importa saber cuándo coincide el sapo con la langosta en los saltos? Segundo, que jamás compiten en una carrera un sapo con una langosta y jamás lo hacen en línea recta. Entonces, eso no es una matemática real. Creemos que por hablar de cosas de la realidad, caemos en eso y uno dice, no, ya voy a tomar incluso actividades que están hasta de primaria y uno cómo las puede reformular. En nuestros estándares hablamos de resolución de problemas y ahora está un detalle, más allá que ustedes lo tienen que haber estado leyendo, libros de texto. Una cosa es resolución de problemas y otra es resolución de ejercicios. Si yo empiezo mi clase y digo, hoy vamos a ver proporcionalidad, la proporcionalidad la puedo ver directa, inversa, y así, y explico, y ahora a continuación vamos a resolver algunos problemas. Cuando decimos eso, en realidad uno no resuelve problemas, resuelve ejercicios, porque el estudiante sabe la técnica o la estrategia. Entonces, no me sirve de nada, no estoy resolviendo problemas. Por más que les llamemos, vamos a resolver unos problemitas.
Se pide que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender, sobre eso voy a enfatizar dónde se puede ver, y esto es central, los procesos de comunicación. Hoy no se concibe dar una actividad a un estudiante que solo se limite a hacer una cuenta. Es necesario que comunique, y en esa comunicación van fundamentos, y en esos fundamentos van los conceptos teóricos. Tengo que hacer un informe, tengo que aprender a escribir y expresarme en matemática, más allá de la cuenta misma. Aprender a trabajar con otros, de allí la importancia de la modelización, el compromiso y responsabilidad, el desarrollo de competencias digitales. Y si lo miramos a nivel de Latinoamérica, muchos de los diseños curriculares, en particular, por ejemplo, lo tiene Colombia. Esta estructura lo tiene tal cual, así sacado, pero lo comparten otros en menor medida, pero a mí me gusta la expresión que tienen los diseños curriculares de Colombia cuando dicen formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias y de la matemática misma. Son los estudiantes que tienen que aprender a formular, plantear y transformar los problemas, no el profesor. Muchas veces vemos a los profesores con mucho sacrificio que les proponen a los estudiantes un problema. Y uno dice, ¿y la capacidad de formular un problema? Donde despierta la curiosidad y ocurre que eso los pone incómodos los profesores si dejamos que alguien plantee una pregunta abierta porque tenemos un sistema de creencias, que ya se los cuento, de pensar que es el profesor el que tiene el conocimiento y si yo no sé lo que me está preguntando el estudiante, prefiero no tomar esa actividad. Entonces, si el estudiante me hace una pregunta actual, ¿qué va a pasar con la inflación? No me quiero meter en eso porque no tengo ni idea. Entonces, claro, no desarrollo un pensamiento crítico en ellos. Fortalecimiento de la lectura y escritura, todos los diseños curriculares lo tienen. Entonces tengo que evaluar, mirar cuando yo resuelvo ejercicios. Si le pongo a mi estudiante resuelva estas 20 ecuaciones, primero, no están resolviendo problemas. Está centrado en una técnica, no fortalece la lectura ni la escritura en nada. Entonces, si lo mira, y ahora va a estar el sistema de creencias nuestro, es que si el estudiante no sabe hacer cuentas, no puede hacer nada, sí lo puede hacer. Es necesario cambiar nuestro sistema de creencias. Utilizar las tecnologías y las aplicaciones digitales. Si uno dice es que estoy en una institución que no tiene acceso, es que si yo no les enseño a usar tecnologías, formo estudiantes para un siglo que no es el actual. Entonces ahí tengo que mirar eso. Y las actividades de modelización lo tienen todos y viene un largo etcétera de esto, de muchas cosas que podemos hacer. Y acá está nuestro sistema de creencias, para que se evalúen ustedes cómo se ven. Esta imagen de la izquierda, que uno diría, bueno, así enseñaban antes, hoy en día en muchas de las aulas actuales se enseña como la imagen en blanco y negro. ¿Por qué digo en blanco y negro? Donde el alumno resuelve en silencio actividades de manera aislada, repetitiva. Es el sistema de creencia que tenemos sobre las matemáticas. Para mí, ¿qué son las matemáticas? Si yo para mí las matemáticas son hacer cuentas y ejercicios difíciles y resolver ecuaciones y que aprenda lo que es una fracción y cómo se suman fracciones. Bien, eso lo voy a trasladar al modo en que enseño y aprendo las matemáticas. Vamos a mirar para que analicen rápidamente el sistema de creencias. Imaginen que ustedes les dicen, mañana ya egresaron y les toca dar clases y voy a poner un curso de nivel superior. Primer año de un profesorado en biología, por ejemplo. Y la temática es funciones. Apostaría a que muchos de ustedes empiezan con cómo se grafica la recta, cómo se grafica la parábola, el vértice, cómo se grafica la función exponencial. Y uno dice, ¿me puse a pensar que estoy formando profesores de biología? Primero que ya sabían funciones de la escuela secundaria. ¿Cuál es el profesor de biología que le cayó una función exponencial y no la sabe graficar? No. Él va a tener datos de experiencias del área de la biología y lo que puede pronosticar es decir, esto se comporta más o menos como una función exponencial, que es totalmente distinto. Entonces, eso me cambia mi sistema de creencias, las creencias que tengo hasta el modo en que voy a evaluar y esto son las ideas que aparecen en la clase que tenemos, que están impregnadas por el sistema de creencias. Pero uno dice, ¿y cómo puedo cambiar estas ideas, el sistema de creencias? Esta idea de decir, no me hables de esto porque yo no es así, el estudiante no va a entender, tengo que dar primero cómo se grafican las funciones a lápiz y papel,
¿Cómo lo cambiamos? Hoy en día lo podemos cambiar, darle una oportunidad a inteligencia artificial. Tengo que dialogar, pero no para que inteligencia artificial me haga la tarea. Proponeme un grupo de tareas para funciones porque lo va a hacer muy mal. Pero tengo que pensar que tengo la oportunidad de aprender y le puedo hacer preguntas de esta naturaleza. Por ejemplo, ¿qué características tienen los problemas en la enseñanza media? O sea, ¿cuáles son las características habituales, el tipo de problemas que se enseña en la escuela media, escuela secundaria, la primaria, el nivel superior? Podría ponerlo hasta dentro de una temática. La característica de los problemas de ecuaciones. Vamos a tomarlo de manera genérica y empecemos a mirar nuestro sistema de creencias, porque después, en un diseño, lo tengo que tener presente. Una de las cosas que dice inteligencia artificial, que lo recopila de todas las investigaciones que tiene cargado, ausencia de contexto relevante. Los problemas que carecen de un contexto relevante pueden parecer abstractos o desvinculados de la vida real, lo que dificulta que los estudiantes vean la utilidad y la aplicabilidad de los conceptos matemáticos. Eso significa que me tengo que preguntar si esto, porque los tengo que preparar para la vida, no para que hagan cuentas, sino es qué contexto es relevante para este grupo de estudiantes, qué orientación es. Si yo estoy dando clases en una orientación de ciencias sociales y también en la de ciencias naturales, no puede ser que les otorgue el mismo tipo de problemas a ambas, porque tienen contextos diferentes. Así que no, y lo dicen los diseños curriculares, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los diseños curriculares, solo que uno tiende a reproducir modelos. ¿Qué más dice inteligencia artificial? Énfasis en la memorización en lugar de la comprensión. Algunos problemas de matemáticas se centran en la aplicación de fórmulas y algoritmos sin fomentar una comprensión profunda de los conceptos subyacentes. Esto puede llevar a una memorización superficial en lugar de una comprensión genuina. Doy proporcionalidad directa y ahora a continuación doy 40 actividades que son muy parecidas. Solo aplicar la regla de 3, nada más. Y uno dice, ¿y qué pasó con todos los supuestos que estaban detrás, toda la idea de escritura? No, es repetitivo. Veo teorema de Pitágoras, a continuación 20 dibujitos de diferentes triángulos para calcularle o la altura o la hipotenusa o alguno de los catetos. Uno dice, es repetitivo. Falta de diversidad en los enfoques de resolución de problemas. Muchas veces los problemas se presentan de una sola manera. Claro, ¿qué es de una sola manera? Te enseñé la técnica primero, lo que limita la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Recuerden lo que decían los estándares, desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, si presenta problemas que se resuelven toda de una sola manera, que todos terminamos, a todos les dio 44, o bueno, pasamos al siguiente. Bien, no estoy desarrollando pensamiento crítico. Tampoco estoy preguntando cómo lo podría resolver, cuáles serían caminos, cuáles fueron los supuestos que tuviste en ese problema. Entonces, la resolución del problema debería fomentar esa exploración de múltiples estrategias y enfoques. Poca atención en las habilidades de resolución de problemas. En ocasiones, las clases de matemática se centran demasiado en enseñar procedimientos y algoritmos, descuidando el desarrollo de habilidades de resolución de problemas que son fundamentales en la vida cotidiana. Voy a resolver un problema, si ya estuvieron leyendo con respecto a escuela anglosajona, es cuando yo lo miro y no sé cuál es la técnica que está de fondo. Y puedo poner estrategias de fondo y puedo ver diferentes maneras, simplificar el problema, hacerlo más simple. Sobre eso vamos a poner algunos ejemplos. Falta de conexión con los intereses y experiencias de los estudiantes. Los problemas de matemática no reflejan los intereses, experiencias y contextos culturales de los estudiantes, lo que puede dificultar su motivación y comprensión del aprendizaje. Y la lista es enorme, ¿eh? No alentar el pensamiento crítico, y podríamos continuar. Exceso de ayuda o dirección. ¿Qué es esto de exceso de ayuda o dirección? Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Muchos problemas entre comillas, aparecen con muchos apartados, A, B, C, D, y cada uno conduce al siguiente, y muchos de ellos hasta con ayuda. Nota, considere tal cosa. Por ejemplo, uno dice, eso no es un problema, no desarrollo pensamiento crítico, ese es un simple ejercicio nada más, y la lista continúa. Tenemos algunos criterios de diseño y vamos a poner algunos ejemplos. A mí me gustan dos que saco del marco PISA 2015. Uno es utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Eso se tienen que preguntar cuando están haciendo un problema. Si uno dice, ¿esto es real? En un contexto real, ¿yo me pregunto esto que estoy haciendo?
Si la respuesta es no, bien, no estoy usando matemáticas en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. No lo estoy diciendo yo, es el marco de competencia que plantea PISA. Y plantea situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Eso significa que no puede ser que sea solo repetitivo. Y acá está el sistema de creencias nuevamente. Es que si el alumno no sabe resolver ecuaciones, no puede, entonces eso me justifica para machacar y le doy técnica y que resuelva ejercicios combinados. Me dice, en la vida diaria no va a hacer eso. Entonces tengo que estar pensando, tengo que leer los diseños curriculares, tengo que leer lo que hay en didáctica de la matemática, porque si no, replico modelos. ¿Y saben qué pasa con el sistema de creencias? Muchos de ustedes eligieron a lo mejor el profesorado porque tuvieron así profesores. Y además decían, a mí me encantaba quedarme horas haciendo ejercicios. Entonces ese es mi sistema de creencias y lo traslado ahora. ¿Qué hago con mis estudiantes? Les propongo ejercicios y uno dice, estás haciendo daño. Hoy los ejercicios, cualquier app lo escaneo, Photomat y directamente me da la respuesta de un ejercicio. Vamos con algunos que tomo del libro de Perspectivas Metodológicas en la Enseñanza y en la Investigación en Educación Matemática. No voy a tomar todos, voy a tomar algunos y voy a pensar algunos que aparecen en los libros y otros que genera inteligencia artificial, para que vean que no lo hace bien. No es que en los libros está mal, la inteligencia artificial está bien. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto, y evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Así que si relato algo en un contexto real, me tengo que hacer la pregunta es, ¿qué me preguntaría del contexto? No encuentre la función, una cuestión de esta naturaleza. Tomemos uno, por ejemplo, de álgebra y trigonometría. Velocidad de un gas, está como título. Y empieza a contarme cuando un gas caliente sale de una chimenea cilíndrica, me pone un contexto que es real. Su velocidad varía en toda una sección transversal, circular de la chimenea. Viene lindo, me voy a ir al final. ¿Qué es lo que pide con eso? De acá, de esta fórmula despeje R. Uno dice, no puedo creer que te puse todo un contexto real para una fórmula y solo le pido que me despeje R. O sea, ¿cuál es la intencionalidad de eso? Aprender a despejar. Pero ¿por qué no fue algo más creativo de poner un contexto? Y entonces uno dice, ¿qué es R en este contexto en particular? Dice, ¿qué es? Y a una distancia R del centro de la sección transversal circular. Bueno, yo lo voy a necesitar en un contexto real conocer esto, entonces, ¿cómo armo un problema que sea real en este sentido? Muy mal ejercicio. Evitar, en la medida de lo posible, pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos. En cambio, hacer algunas preguntas donde eso sea un requerimiento tal que solo contando con él se pueda responder la pregunta. Esto se le pidió a inteligencia artificial que diseñe un problema de función lineal. Y inteligencia artificial es esto. Un estudiante está ahorrando dinero para comprar un teléfono celular nuevo. Cada semana él trabaja en un proyecto de jardinería y gana 20 pesos. Ya empieza con, está desactualizado, los valores son números clásicos de los problemas nuestros. Además, sus padres le dan 10 pesos de asignación semanal. Él quiere saber cuántas semanas le tomará ahorrar suficiente dinero para comprar el teléfono. Y ahora empieza, uno, define una función lineal. No, no puedo pedir eso. Son objetos matemáticos. En el contexto real, podré preguntar, ¿en cuánto tiempo logra ahorrar? ¿Y bajo qué supuesto? Porque tengo que tener un supuesto que efectivamente los padres le dan esa misma cantidad todas las semanas, que gane esa misma cantidad y que el teléfono no cambie de precio. Porque si yo hoy veo y compro un teléfono, está en un cierto precio y empiezo a juntar dinero, no puedo tener la ilusión de que acá en 10 meses, 11 meses, el teléfono conserve el precio. Eso forma parte de los argumentos y la comunicación de los estudiantes, los supuestos en los problemas reales. No el problema estándar dentro de matemática, que es solo sacar la cuentita para decir tantos meses porque sacar. Bueno, esto está horroroso, creado por inteligencia artificial, pero si mediáramos con inteligencia artificial, que ya les voy a mostrar después cómo uno puede mediar, eso lo mejora mucho. Vamos con otro. Que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla, es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Miremos este.
así categoría el contraejemplo, un libro clásico de Hausler y Paul, por ejemplo, Matemáticas para Administración y Economía. Me dice, ¿en cuánto tiempo se duplicará una inversión de interés simple con una tasa del 5% anual? Yo podría hacerlo en un contexto real, pensando en la tasa actual en Argentina, que está dependiendo de los bancos. Hoy en día 30, 31, 32%, entonces podría ni siquiera darle el dato a los estudiantes diciendo en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple si la coloco en un banco en Argentina y cuáles son los supuestos y limitaciones que eso tiene. Primero que tengo que ver que la tengo que duplicar, o sea, tengo que renovarlo cada 30 días, que los 30 días me caigan un día hábil, porque a lo mejor dentro de 30 días no me cae un día no hábil, por ejemplo, entonces no lo puedo renovar, tendría que cambiar, entonces eso es un problema real, y que la tasa se mantenga, que si lo veo en los últimos tiempos, por ejemplo, no se mantiene, así que no podría hacer ese supuesto. Eso es importante porque lo lleva a un problema real. Sin embargo, este libro dice, sugerencia, véase el ejemplo 6A de la sección 1.1, claro, porque hace esa cuenta, y exprese el 5% como 0.05. Espantoso. O sea, me dio toda la ayuda para otorgarme paz espiritual que el estudiante realmente logre hacer eso. Hizo un ejercicio. Entonces, malo. Vamos con otro. Que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. Lo voy a mirar acá, Matemáticas Aplicadas del BASNIC, y habla sobre un club, más allá del problema, empiece A. Determine la función que establezca el precio. B. En el inciso A existe una restricción del dominio. C. Formule la función que exprese y si uno lo mira, uno sigue al otro. Está todo pautado para el mismo fin. Conduce tipo receta. Entonces uno dice, esto es muy mal, muy mala actividad. No cumple con los estándares. Que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como las que rechazan. ¿Por qué justificar? Por lo que veíamos antes, los procesos de comunicación son importantes. Si le pido inteligencia artificial, acá voy a ver un montón de errores. Me da una tabla de datos, por ejemplo, y después dice, utilizando los datos proporcionados, determina la ecuación de la función de demanda lineal que relaciona el precio con la cantidad demandada. Me dio hasta ayudas y todo, y ni siquiera me pide que lo justifique. Distinto es que yo tenga que dar un conjunto de datos, no necesariamente son lineales, pero más o menos se ajustan a un modelo lineal, y yo podría decir, bueno, ¿por qué sería un modelo lineal el apropiado? ¿Cómo lo podría elegir? Entonces, tengo estrategias. Muy mal problema. Damos vuelta a la página y volvemos de nuevo porque me interesa llevarnos estas cosas de inteligencia artificial. Le podemos preguntar a inteligencia artificial, y esto es un desafío para ustedes también, cuáles son las críticas que se le hace a la enseñanza en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, enfoque excesivo en la memorización, las retomamos, era lo que yo les colocaba al principio, falta de conexión para que no las perdamos de vista porque hace un rato habíamos preguntado cuáles eran las características de los problemas. Ahora las críticas a la enseñanza y van a ver que se replican. Por eso no me quedo en detalle leyendo. Falta de conexión con la vida cotidiana, énfasis en la solución rápida de problemas, o sea, la clásica de aplicar una técnica, un ejercicio, falta de atención a la creatividad y el pensamiento crítico, y así seguiríamos. Como puntos de partida uno puede encontrar que lo que estaban en los libros de texto de lo general a lo particular, ¿qué es lo general a lo particular? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Les habrá pasado a ustedes, si lo vieron de esta manera? Límite, empiezan y le definen de entrada límite. Arameo avanzado. Pónganse en la piel de un estudiante y a ustedes les toca enseñar límite en una carrera y ustedes empiezan a decir, bueno, límite cuando x tiende a c de f de x igual a l significa que para todo epsilon mayor que cero existe un delta. Si me doy vuelta así, tengo los ojos de los alumnos así diciendo, ¿qué está hablando esta persona? Y uno les termina diciendo, ya vamos a hacer ejemplos hasta que ustedes entiendan esto. ¿Correcto? Es que las cosas no van de lo general a lo particular. Miren el mismo Babnik cómo define matriz. Empieza una matriz A sub IJ es A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, N. Eso es horroroso. Eso no puedo pensar así la enseñanza. Fue hecho por matemáticos puros. Tengo que pensar que va en un orden inverso, va de lo particular a lo general. Los diseños curriculares hasta lo expresan. Que sea el estudiante el que construye los conceptos y entonces como en esa ordenación es el profesor que después recupera ideas. Eso que ustedes estuvieron haciendo, que lo ordenaron en filas y en columnas, bueno, en matemática le llamamos una matriz.
y acá va a depender y puedo hacer participar a los alumnos después que participaron de una actividad y decir, bueno, ¿hay alguna restricción de cantidad de filas y cantidad de columnas? No, pueden ser que las filas y las columnas tengan cantidades distintas. Si son iguales, bueno, en matemática le llamo una matriz cuadrada, pero entonces participé de otra manera, estuve interactuando con los estudiantes de otra manera. Cuento estas cosas para que entiendan la lógica de los problemas, porque ahora vemos cómo podemos reformular consignas. Miren este problema así espantoso que uno puede encontrar. No hace falta que lo leamos en detalle. Lo que me dan es, me dice que el chorro de una manguera se modeliza, del agua de la manguera se modeliza mediante esa función polinómica de grado 2. Y después dice, realiza la gráfica de la función en la plantilla de GeoGebra. Cuando introduzcan la función, tengan en cuenta las siguientes preguntas. ¿Por qué piensan que solo se seleccionó esa porción del gráfico? ¿De qué manera? Y un ejercicio espantoso. Esto fue creado por profesores en un determinado contexto cuando le decíamos, diseñó un problema de la realidad. Uno dice, ¿para qué quiero, si estoy regando, saber cuál es la ecuación de la parábola en el chorro de agua que estoy regando? Primero es, ¿quién se queda regando con el chorrito puesto en el mismo lugar que hace así un pozo enorme por caer en el mismo lugar? ¿Y para qué querría saber la ecuación de la parábola? Y ni siquiera después preguntarme cuál es el máximo, la máxima altura, a qué altura se encuentra a los 2 metros, por ejemplo. Me elegí mal el contexto para este problema. O sea que si yo lo miro, esto es de regular a pésimo el problema. Si se lo pido a inteligencia artificial que lo mejore, me dice, bueno, me cuenta, me da de nuevo la parábola, la misma, que está el chorrito de agua, sigue estando igual, y dice más o menos lo mismo. Me mejoró más o menos la narración. ¿Por qué crees que se...? Lo único que hizo es mejorarle la narración. Lo pasó por el profe de lengua, nada más. Entonces uno dice, ¿qué hizo con eso? Apenas le mejoró de regular, lo vamos a poner buena porque mejoró la narración. Pero desde el punto de vista matemático es malísimo el problema. Voy a tomar uno. Casualmente se lo tomo de Colombia, en este caso, que lo hemos trabajado con el profe Jaime, que está presente en este momento, que lo tomamos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es un problema que hemos trabajado con Jaime. Está en 5º grado y uno de los problemas, uno diría, ya es un problema malo de entrada. ¿Por qué un problema malo de entrada? Y porque me lo pone con opciones múltiples. Quiere decir que solamente está pensado en hacer una cuenta. Me habla de que quiero fabricar champú que utiliza 150 centímetros cúbicos de suavizante y que cuántos centímetros cúbicos de suavizante necesita para elaborar 15 litros de champú. Entonces, ¿es un problema de la vida real? Primero es, yo me pregunto por un solo componente del champú y por otro lado es, ¿usan suavizante? Si le pedimos una reformulación, y a veces con un contexto, y se lo pedimos a inteligencia artificial, me aparecen estos problemas que están así, ay, con un contexto y contado, con más cosas, pero no me cambió los datos. Soy yo como profesor que tengo que darme cuenta que es incorrecto lo que está planteando. Y después dice, Ana tiene un salón de belleza, ella realiza un pedido de 89 champús. ¿89 champús? ¿Por qué ese número, entre comillas, difícil? Es para hacerles hacer difícil la cuenta a los estudiantes. Uno dice, la gente no pide 89. Esto es como cuando uno va, quiero comprar, dame caramelos. Dame 17. Uno dice, ¿por qué 17? O sea, a lo sumo dame un puñado, no sé, dame unos 20. Voy a comprar facturas. Uno no dice, dame 11. A lo sumo es, dame una docena, media docena, dame 4, pero ¿por qué hago esa intención en matemática? Para hacerle difícil la cuenta a los estudiantes. En el apartado B, por ejemplo, ella observó que había gastado 4,8 litros de suavizante y se preguntó cuántos días había trabajado. Entonces me tengo que preguntar yo, ¿así hago en la realidad? Cambio el contexto, estoy usando aceite y un día me doy cuenta de que el botellón de aceite le gasté un cuarto del botellón de aceite y me pregunto, ¿cuántos días habré hecho frituras? No, eso no acontece. Entonces uno tiene que pensar que esto no sirve, así que esto no. Entonces uno dice, no, es una realidad falseada y manipulada. Muy malo el problema. Bueno, ¿cómo podríamos cambiar ese problema? Intenta hacerlo. Bueno, esta reforma me dice ahora más genérico, ¿no?
¿Cuántos centímetros cúbicos suavizante necesita? Esa es la reformulación. Cuando uno dice, bueno, mi objetivo es transformar este problema en una actividad de modelización matemática, se lo pedimos a inteligencia artificial. Quiero que sea una actividad de modelización. ¿Qué sugerencias podrías brindarme al respecto? Y empieza a dar. Por supuesto, me dice, convertir este problema siempre te alienta, es tu compañero así que te va a pegar la palmada. Inteligencia artificial te dice, claro, por supuesto, vamos adelante y empieza. Comienza la actividad presentando el problema original y contextualizado, la importancia del suavizante, investiga y explora cómo se hacen casualmente los champú artesanal. No es para que lo den una consigna a mis estudiantes, sino para que me dé cuenta cómo puedo transformarlo en un problema relevante. Miren, cuando empezamos a ver los champú, empezamos este con aloe vera, lleva nueces, aloe vera, romero fresco, jugo de limón, agua mineral, aceite de almendras. Este otro, fenogreco seco, hojas de menta, nueces, hibisco, agua mineral, hojas de frambuesa, limón. Este es otro, 9 recetas, habla de champú de coco, mililitros de champú de coco, jabón natural líquido, ninguno lleva suavizante. Entonces uno dice, ¿por qué elijo un solo ingrediente? En lugar de pensar, ¿por qué si mi meta es que el estudiante tome un problema, déjalo que él elija cuál es en última instancia, el champú que quiere hacer? Es decir, que ellos determinen en dónde lo vas a colocar, en qué tipo de envase, los vas a comprar, van a ser reciclados, lo vas a poner en la botellita de gaseosa vacía y lo llenas de nuevo y eso lo vas a vender, no las vas a comprar. ¿Qué tipo de champú y receta usarías? Y acá hay cuestiones que uno puede pensar el problema, mira, me va a importar, más que el que a mí me gusta, es el que a mí me van a comprar, porque tengo que pensar en el cliente. Puedo hacer encuestas. ¿Cuáles serían mis potenciales clientes? Mis familiares, mis amigos. Bueno, le hago una encuesta, aprendo cosas de estadística de por medio. Eso me da una idea de la producción semanal y mensual que yo voy a hacer. Se vuelve más real el problema. Puedo sacar la cuenta de cuánto me costaría mínimo hacer ese champú artesanal. Y lo puedo comparar, si lo compro uno hecho, tiene beneficios, porque a lo mejor me resultó mucho más caro que las primeras marcas de champú. Entonces uno dice, esto va a ser malo. Ese es un problema real para trabajar con los estudiantes. Mire, voy a tomar otro de cosas que nosotros trabajamos en otro contexto. Probabilidad estadística para ingeniería y ciencias, y aparece un clásico problema de este tipo. Me dan una tabla de probabilidades, y ahora vienen todas las preguntas. ¿Cuándo la probabilidad de que haya exactamente el mismo cliente en ambas cajas? ¿Cuál es la probabilidad de que pase tal cosa? Yo dice, ¿por qué ese problema tan escolarizado? Eso no es cierto. Y ahora empiezo a mirar. ¿Es cierto que en nuestro entorno tenemos caja rápida y caja súper rápida? No, en última instancia era caja normal y caja rápida si son menos de 5 productos, una cosa así. Y que me pueda preocupar si tiene, cómo se aglomeran los clientes. No hace falta que lo leamos. Esto trabajado con inteligencia artificial, no, ni lo miran. Es una estructura así, me voy a quedar con lo último. Lo último es, realiza un informe, la última pedacito está acá. Realiza un informe donde analices y fundamentes la información proporcionada, reportando las probabilidades que consideres pertinente, tiempo esperado por cada una de las cajas, entre otros aspectos relevantes. Es el estudiante el que tiene que decidir qué probabilidad es pertinente. Que tengan la misma cantidad de clientes, que tenga una el doble que la otra, ¿por qué sería importante? Eso es un problema real. Desarrolla competencias de comunicación, creatividad por parte del estudiante, desarrolla actitudes y capacidad de análisis por parte de un estudiante. Miramos este otro. Por ejemplo, cuando tomamos acá y le pedimos a inteligencia artificial, hay veces le decimos, bueno, ¿cómo hago para poner un contexto real de los estudiantes? Le puedo preguntar a inteligencia artificial, supongamos que estoy desarrollando, no tomen el tema tomen el mensaje. Yo tomé distribuciones de probabilidad acá de una variable aleatoria continua. Uno me puede decir, bueno, ¿dónde se usan? Y me da los contextos. Investigación de mercado y análisis de consumidores, no lo vamos a leer porque no es nuestro interés ahora, es la idea. Análisis financiero.
investigación científica y experimentación, ingeniería y control de procesos, en investigación social y ciencias políticas. Y entonces uno le podría preguntar más, eso me da la posibilidad de decir, ¿qué problemas yo puedo tomar de ese libro y transformarlos en un problema real? Y lo hago a través de inteligencia artificial, interactuando. Y me voy a dar cuenta que algunos no son de una variable aleatoria continua, por ejemplo. Miramos algunas experiencias. Por ejemplo, esta es una experiencia que le podemos preguntar a inteligencia artificial al abordar el tema de función en la educación media, específicamente en una orientación de ciencias sociales. ¿Qué aplicaciones de las funciones resultan relevantes y significativas para los estudiantes? Y entonces me dice, análisis de datos sociales, no vamos a leer la descripción, estoy copiando lo que tira inteligencia artificial, modelado de comportamientos sociales, economía y finanzas, geografía y desplazamientos, estudio de opinión y encuestas, planificación urbana y espacial, psicología y comportamiento humano, historia y evolución, y así continúa. Es más, a tal punto que inteligencia artificial hoy en día me dice esto, ¿necesitas más detalles sobre alguna de estas aplicaciones o alguna otra idea? Y uno dice, sí, supongamos que me gustó psicología y comportamiento humano. ¿Cuál sería un problema apropiado? O a lo mejor yo lo elijo y entonces planteo cosas interesantes a mis estudiantes. Y me evito que cuando estoy dando el tema me levanten la mano y me digan, esto que está dando, ¿para qué nos sirve? ¿En qué otras materias se utiliza este tema? ¿Cómo se relaciona esto con las actividades que haré al insertarme en el mundo laboral? Y así podríamos continuar. Seguir ciencias naturales, pero acá me quiero detener porque los quiero escuchar a ustedes primero. Consultas a mitad de camino, intercambiar experiencias, preguntas, inquietudes y después vemos con los tiempos, no sé hasta qué tiempo tenemos, profe Cristian, yo no quiero abusar porque están ahí en la institución, no sé hasta qué hora o hasta qué tiempo tenemos. Hasta cuando usted decide. No, si no, nos van a odiar los profes y van a decir, me quiero ir de acá. Amanecen. Claro, van a decir, se va a quedar hasta las 2 de la mañana, imagínate, acá es bloqueo. Después viene la de ChatGPT, volumen 2 y así. Bueno, no sé si alguno de los alumnos de acá quiere hacer alguna pregunta al profe. Siempre utiliza la misma aplicación, ¿no? Más fuerte. Pues, te escucho. Siempre utiliza la misma aplicación de IA, el chat GPT. La pregunta va a ser esto. No te quedes con que usé GPT-3, el 4, quédate con el mensaje, porque mira, quédate, yo te digo esto. Esto es para desarrollar funciones con software. Siempre usa GeoGebra. ¿Qué importa si es GeoGebra? Lo que importa que el problema no se puede resolver a lápiz y papel. Si yo te doy una nube de puntos y encontrar el modelo que ajusta esa nube de puntos por mínimos cuadrados, un estudiante no lo sabe hacer, pero sí puede decir, esto tiene un comportamiento que crece, por ejemplo, un crecimiento de un animal. Crece, pero después se tiene que estabilizar. El modelo apropiado sería un logístico. Hacerlo a mano sería mortal. Entonces, ¿qué importa qué software lo hace? Lo que tiene que importarte es que le usaste la tecnología. Entonces, ¿qué importa si es ChatGPT o cualquiera inteligencia? Yo puse acá porque lo tomé con ChatGPT porque usamos con los estudiantes, con el mismo profe Jaime, trabajamos y les enseñamos a los estudiantes hasta usar inteligencia artificial para mejorar la escritura de los problemas. Decimos, después que escribió el problema, le pedimos que lo pase por inteligencia artificial que le mejore la redacción. Entonces, y después mire entre lo que él escribió y lo que le mejoró inteligencia artificial para que aprenda cómo le refinó algunas cosas. Y le pedimos esas reflexiones. Los estudiantes a lo mejor dicen en contexto de escuela secundaria, acá se relacionaron los kilos con los pesos. Los kilos con los pesos no, son unidades de medidas. Entonces, ¿qué se relacionó? El peso con el precio, en última instancia. El peso dado en kilogramos, entonces eso te lo corrige inteligencia artificial, y entonces uno empieza a preguntarle al estudiante en la escuela secundaria, y esto lo hago en una universidad tecnológica en administración rural, les pedimos a los estudiantes. Es más, los otros días hicimos un parcial y decíamos, bueno, si al final, si les queda tiempo, mejoren la escritura. Y ellos te decían, bueno, profe, terminé, en los últimos 5 minutos lo voy a usar para mejorar la escritura. Y entonces, sí, correcto, adelante.
Entonces, el mensaje es lo que vos podés aprender de inteligencia artificial. No si es la versión 3.5 y la versión 4 es la mejor, porque esto sería lo mismo si te damos un problema con calculadora y uno dice, ¿con cuál lo resuelve? Con la Casio 82 TL, uno dice, ¿qué importa con qué calculadora? Es un ejercicio donde a lo mejor lo que vos les pedías era encontrar la regularidad del periodo de números decimales. Entonces lo que tengo que hacer es, claro, tengo que tener algo que me permita verlo, pero entonces, ¿qué importa si la calculadora era la del teléfono, la Casio 82, una Nokia? No importa, importa que usaste el recurso. Una cosa que uno debe tener presente, que cuando diseñas tu actividad, no debes ponerle la cuestión de recursos. Esos problemas, a veces los profesores que nunca usaron tecnología, los primeros diseños son centrados en la tecnología. Usando GeoGebra haga tal cosa, con el botón derecho haga tal otra. Está enseñando tecnología. No, usar GeoGebra, o sea, en lugar de decir, no, el recurso no lo tengo que enseñar. Ni siquiera tengo que decir, usando GeoGebra, no, porque si yo te pongo una nube de datos, lo hacemos con el profe Jaime en Ciencias Económicas, por ejemplo, podríamos compartirle las guías que usamos con el profe Jaime en Ciencias Económicas, y les damos una nube de datos, y en la nube de datos decimos, bueno, pronostique si el precio se aumenta un 15%, cómo se ve afectada la demanda, la elasticidad de fondo. Pero no le decimos, ajuste la función primero de demanda, hágalo con GeoGebra. No, primero que sabemos que si no lo hace, no sabe qué Allí hacer. advierte. Claro, Allí advierte. advierten qué modelo y eso va relacionado con la interdisciplinariedad que tenía que estar teniendo en cuenta el estudiante, sabiendo cómo es el comportamiento de una función de demanda y comienza a advertir de que esta solo guarda sentido en el primer cuadrante, de que puedo tener una función alternativa para esa función de demanda, pero ¿qué pasa si me toca, si corta el eje X? Bueno, tendría que pensarlo hasta las tantas unidades y eso se vuelve un trabajo más interdisciplinario. Pero el foco de la enseñanza de las matemáticas, utilizando recursos tecnológicos, ChatGPT, cualquiera de las inteligencias artificiales hoy día, no tiene que centrarse en el uso del recurso, No. porque el constructo matemático es el que tiene que estar de fondo. Si en su clase de matemática el objetivo fue que los chicos aprendieran a insertar un deslizador en GeoGebra, usted perdió su clase, usted perdió su objetivo de aprendizaje, ¿sí? Porque eso se transformó en otra cosa que usted no espera. Entonces, lo importante de, al momento de planificar, poder reflexionar sobre mi quehacer pedagógico. Otra cosa, como está diciendo el profe Jaime, es la cuestión del contexto. Uno debe ser precavido a no reproducir modelos, porque, por ejemplo, una cosa es la matemática que ustedes ven como futuros profesores de matemática y otra es la matemática que van a tener que dar a alguien que no va a ser matemático. Entonces, si mañana se reciben ustedes de profesores y les toca dar clases en el profesorado de biología o el profesorado de economía, y justo les dan análisis matemático, no puede ser que ustedes repitan lo que le dieron a ustedes. El análisis matemático que le dieron a ustedes es porque los formaron como profesores. Entonces, tenían que saber hasta demostraciones. Pero un profesor de biología, un profesor de economía, no tiene que saber demostraciones porque no va a ser matemático. Entonces, tengo que pensar, bueno, ¿cuál es en el profesor de economía, en qué usa el análisis matemático? ¿Para qué le serviría? El profesor de matemática hace el estudio de funciones porque le encanta las asíntotas, discontinuidades, todo. El profe de economía no tiene que hacer el análisis. Analiza esta función racional. ¿Para qué? Ahí es cuando el alumno así empieza a levantar la mano. ¿Y esto para qué me sirve? Y tiene razón. ¿Dónde un contador le llegó la función racional y dicen, me llegó una función racional y no sé graficar? Menos mal que cuando me dieron análisis matemático me la enseñaron a graficar, porque ahora lo... No, nunca les pasó eso. Entonces, eso hay que ser reflexivo y crítico en el diseño de tareas y hoy, con inteligencia artificial, no importa cuál, me permite interactuar y le puedo preguntar, ¿en qué usa análisis matemático el profesor de biología? Entonces eso me permite diseñar
Así que si yo me toca dar análisis matemático en el profesorado de biología, análisis matemático en la tecnicatura en radiología, análisis matemático en ingeniería y análisis matemático en un profesorado de matemática, voy a dar 4 análisis totalmente distintos. No me va a servir la misma guía de uno y otro. Los contextos son distintos y no lo decimos nosotros. Agarren el diseño curricular y miren, si para la orientación sociales dice lo mismo que para la orientación naturales, no dice lo mismo. Entonces, tengo que ser precavido. El problema está en el sistema de creencias nuestro, que nos formaron de una determinada manera y tendemos a reproducir los modelos. Y eso es lo que uno debe ser precavido en este momento. ¿Alguna pregunta? Si no les avanzo con algo, después frenamos, volvemos, les sigo contando cosas. ¿Algún chico? ¿Prof. Florencia? Las No. preguntas te las están dejando hacia el final. La están dejando para el último. Bien, avanzamos entonces, avanzamos con algunos ejemplos más. Los voy a intentar provocar así, hacerlos enojar con los siguientes ejemplos y vayan reservando ahí preguntas. Bueno, entonces esto era lo que les decía, decir, yo enseño en diferentes contextos, si voy a enseñar en ciencias naturales funciones, tengo que preguntar cuál es el contexto general que está allí. Vuelta de página, una cuestión teórica. Para que se entienda después, les voy a mostrar un ejemplo con inteligencia artificial y ya ahora ya no es solo la consigna. Me gusta la noción de tarea que desarrollamos con todo el grupo de la Universidad Nacional General Sarmiento, con Mabel Rodríguez, con Patricia Barreiro, Paula Leonián, Tamara Marino. Entonces, hablamos de un contexto, ese contexto no es el contexto de la realidad, sino es lo que saben los estudiantes, cómo vienen trabajando, trabajan con software, no trabajan con software, qué es lo que hacen, saben trabajar en grupos, plantear un objetivo cognitivamente exigente y una consigna, y hablamos que deben ser coherentes cada una de sus partes, no voy a entrar en los detalles, cómo se analiza la coherencia, como también uno puede analizar el potencial matemático y la pertinencia de esa tarea para ese curso en particular. Eso lo pueden profundizar, está el texto acá. Yo voy a poner ejemplos donde se cumplen estas cosas. El contexto, el objetivo, la consigna son coherentes, tiene potencial matemático alto y son pertinentes. Voy a mirar acá, les voy a contar diseños que hacemos con inteligencia artificial y les cuento lo que está de fondo. Voy a pensar funciones, les voy a preguntar a inteligencia artificial ¿cuáles son los errores frecuentes que cometen los profesores cuando enseñan funciones en carreras de ciencias económicas? No se queden con la idea, bueno, pero yo no voy a enseñar en carrera. Yo pongo el contexto de lo que hemos hecho nosotros, porque enseñamos en carreras, casualmente contador público, licenciatura en administración, entonces le preguntamos para aprender, esto reporta las investigaciones, y empiezan a decir, 1, enfoque excesivamente teórico. Los profesores pueden caer en el error de presentar las funciones de manera abstracta y teórica, sin relacionarlas adecuadamente con situaciones y problemas del mundo real en el ámbito económico empresarial. Ejemplo de esto, te enseño la función lineal, la función exponencial, la función racional, eso es lo que aparece en los libros de texto. Ya lo reporta inteligencia artificial como un error. Falta de ejemplos relevantes. La falta de ejemplos concretos y relevantes puede hacer que los estudiantes no vean la utilidad de las funciones del contexto económico empresarial. Claro, le doy la función racional y hago el análisis de los puntos de discontinuidad de la asíntota vertical, la oblicua, o dada una función polinómica de grado 3, encontrar todas las raíces que casualmente le quiero enseñar, regla de Ruffini, factorizaciones, y después le decimos, no, es que esto te va a servir para levantar las indeterminaciones de límite. Eso es pakistaní avanzado que le estás diciendo a un estudiante. Conocimiento abundante, preciso y totalmente inútil va a ser para ese caso. No enfocarse en la interpretación de las funciones, y me detalla, no vamos a entrarle, porque justo no es el tema, vamos a mirar los títulos, nada más. No abordar las limitaciones y suposiciones de las funciones. Claro, como las voy a ver en un contexto, tengo que empezar a ver cuáles son las suposiciones, las simplificaciones que yo pongo para este contexto. Las tiene que sacar el estudiante, no el profesor en la consigna. No conectar las funciones con otras áreas de estudio, y bueno, y podríamos continuar, ¿no? En eso, armamos una actividad, no les voy a poner toda, no sale directo, sino es,
son estudiantes de la carrera de contabilidad. Esto es real lo que les damos. Se encuentran transitando la primera unidad didáctica de análisis matemático en una variable, específicamente en la temática ajustes funcionales utilizando software de planilla de cálculo, GeoGebra en particular. Están adquiriendo habilidades para fundamentar y justificar modelos de funciones económicas basados en conjuntos de datos como demanda, oferta, costo promedio, utilidades. Objetivo que también lo armamos para que sea cognitivamente exigente. Construir y validar modelos funcionales que describan la relación entre el precio del producto y la demanda, permitiendo anticipar su comportamiento. Interpretar y fundamentar la sensibilidad del modelo funcional construido en términos matemáticos y económicos. La consigna, se las voy a colocar, no lean la primera parte, se los voy a contar. Me leo la segunda parte, que es, miren cómo está puesto. Analiza y fundamenta el comportamiento que tendrá la demanda en este incremento que se realizará en el precio, como así también realiza una interpretación económica de los resultados obtenidos. Una consigna que está en el contexto de las ciencias económicas. ¿Qué se pedía el problema? Pedía esto. En realidad se le da dos datos. Se le da precio y cantidad demandada en dos casos. Y después se le dice, el precio actual es de $18 la tonelada y se lo va a aumentar un 6%. Y lo que hay que analizar es qué tan sensible es la cantidad que se va a demandar, porque al aumentar el precio va a disminuir la cantidad. El problema es que ahora uno tiene que decir, por 2 puntos no solo pasa una recta, pasan muchas otras funciones. Pasan funciones logarítmicas, pasan funciones exponenciales. No tengo por qué decir, mi amor a primera vista es la recta. ¿Por qué es la recta? O sea, podría ser, ¿por qué no puede ser una exponencial? Yo puedo pensar que cada uno tomo un supuesto en particular, me parece más razonable un modelo exponencial. Si conozco la limitación, si conociera el producto, podría buscar información en Internet y darme cuenta de que la demanda se comporta más como un modelo exponencial, como un modelo potencial, como un modelo logarítmico. Podría encontrar esa información. Eso forma parte de la comunicación con el estudiante. Entonces, esto, si lo vemos ahora por mirar didáctica de la matemática, conformamos una configuración epistémica, si la hace el profesor, cognitiva, si la hace el estudiante, donde podemos desmenuzar que hay conceptos matemáticos, conceptos económicos de fondo, propiedades matemáticas, propiedades económicas, que va a aprender el profe y también el estudiante. Hay procedimientos matemáticos que se utilizan como también procedimientos tecnológicos, el ajuste por mínimos cuadrados, por ejemplo. En el lenguaje puedo ser específico y si hablamos de registro de representación semiótica de Raymond Duval, donde uno pide articular diferentes tipos de lenguaje, claro, voy a ver el verbal, pero el verbal lo puedo discriminar en matemático, económico y tecnológico, simbólico, matemático, económico y tecnológico, y gráfico, que puede ser matemático tecnológico, porque me lo tiró el software, o netamente económico. Hasta eso es importante. Esto también lo enseñamos en ciencias económicas, que los gráficos, yo puedo apelar, este es un gráfico, el primero que me tira un software, es un gráfico matemático que me tiró el software. No me sirve cuando quiero hacer un informe en ciencias económicas. Tengo que poner las variables en las ciencias económicas, recortado al primer cuadrante si es una ecuación de demanda. Las letras de la ecuación de demanda, P para precio, Q para cantidad, colocar adecuadamente las magnitudes, las unidades de medida. Entonces, eso forma parte de la alfabetización matemática que damos con los estudiantes. Que los argumentos que tiene que brindar el estudiante en la resolución de este problema va a articular cosas matemáticas, cosas económicas, cosas tecnológicas. Entonces, esto es como para mirar cosas de didáctica. Veamos otras cosas que hacemos con inteligencia artificial. Contexto, y esto lo hacemos con los estudiantes. Les ponemos así el contexto, les contamos cuál es la problemática. Tenemos una pileta y los vecinos han plantado árboles, sabemos que son los árboles, son álamos piramidales. Esto fue un problema en un contexto real, ocurrió en Salta, lo hacíamos. Teníamos así, estaban álamos piramidales cerca, y lo que preguntábamos es qué preguntas me puedo hacer, pero dejábamos que sean los estudiantes los que se hagan la pregunta. ¿Se ve afectado la temperatura del agua a largo plazo? ¿Dentro de cuánto tiempo se vería? Porque a lo mejor uno dice, ahora no, tendría que ver la hora del día, porque si eso es a las 6 de la tarde no hay problema. Habría que ver si a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, a lo mejor no estaba ocupado todo con tanta sombra. Pero ¿qué pasa? Que estos árboles
van a ir creciendo, qué tan rápido crecen. Bueno, dejamos que los estudiantes lo hagan. Si le pedimos a inteligencia artificial, le preguntamos si esto es importante y empieza a interactuar. Y te dice, no para que lo hagas una consigna, sino es para que tengas presente como profesor cómo trabajarlo con los estudiantes. Te dice, recolecta datos, pedir a los estudiantes que realicen mediciones de las alturas de los árboles. Y uno dice, ¿cómo puedo medir las alturas de los árboles? Y ahí me va a venir trigonometría, fantástico. La sombra, el ángulo de elevación, ¿cómo puedo medir el ángulo de elevación? O sea, tengo cosas ricas para trabajar y poner cosas en juego. Que investigue sobre la sombra, cómo actúa, cómo se mueve a lo largo del día y a lo largo del año. O lo puedo hacer, si dispongo de tiempo, un proyecto a lo largo del año, o lo puedo encontrar hoy en Internet y hacer simulaciones que las voy a encontrar. Puedo hacer observaciones y mediciones, y bueno, acá seguiría, ¿no? Cómo se modeliza el crecimiento de los árboles, y el uso de software de modelización para mirar esto, y análisis de los resultados, y luego que se presenten los resultados. Acá viene la parte de comunicación. Es importante que cada grupo lo presente, y ahí viene un problema. Si cada grupo lo pensó distinto, la incapacidad de escuchar al otro grupo. Yo lo tengo distinto. Uno dice, hijo de Dios, tranquilo, escuche a su compañero y en última instancia puede decir, está bien lo que pensaron mis compañeros. Esa es una competencia a desarrollar en los estudiantes, aprender a escuchar ideas de otros y decir, no lo hice así, pero está bueno lo que ellos pensaron. Lo puedo incorporar y enriquecer mi propia idea. Si nosotros miramos, para que no les quede un poco la idea del problema. Los álamos piramidales encuentro, vienen entre 20 a 30 metros, tienen un crecimiento rápido. Si me ubico en Salta, puedo ver y interpretar las gráficas de cómo tengo la altura del sol en los diferentes días del año y puedo determinar el ángulo de elevación y puedo ver tablas y esos son diferentes registros. Entender ahora funciones que no son tan amigables con las tablas y cómo las relaciono y ver que estos árboles, entonces podría tomar un caso particular, supongamos que es el de 30 metros. Elijo ahora un día particular, esto fue el 1 de noviembre del 2022, y elijo una hora en particular, al mediodía, por ejemplo. También puedo elegir qué pasa el 1 de marzo a la misma hora, el ángulo de elevación, o en otro momento, el 21 de diciembre, por ejemplo. Y ahora tengo datos y entonces puedo ver y aplicar trigonometría y darme cuenta si hago con el modelo, ahí tenía la pileta, esa era la cubierta, ahí estaba la separación, que lo medí, eso daba sombra. Y ahora tengo que dar una respuesta. Eso fue lo peor, digamos así, la máxima sombra que logró. Entonces uno dice, ¿afecta o no afecta? Y es relativo. Si la cubierta estaba para tomar sol, sí, la afecta. Voy a tomar sombra, nada más en ese lado. Si lo pienso en términos de la temperatura de la pileta, tiene muy poca influencia, pero entonces es relativo. Y acá importa el modo en que lo estoy justificando, la comunicación. Por eso es importante el proceso de comunicación y no la cuenta que a todos les dio tanto la sombra. No, lo que importa es en el problema real. Este es otro problema que lo desarrollamos en ciencias económicas y decimos, y cuando lo trabajamos, esto yo en particular en la Universidad Tecnológica Nacional, Administración Rural, lo hacemos. Consumo per cápita de carne, vemos que pollo, cerdo, res, y uno dice, ¿qué pregunta me puedo hacer? Si yo tengo un microemprendimiento, ¿en qué momento me conviene vender? El pollo, el cerdo, la carne de res, pato y así. En nuestro contexto lo que hacemos es el grupo que elige uno no puede elegir la misma. Así que el que eligió pollo, los otros no pueden elegir pollo, así que se reparten porque después vemos las diferentes posturas. Vivo, faenado, porque recorto el problema, se lo puedo pedir a inteligencia artificial. Y me dice, bueno, la actividad que propone para estudiantes de ciencia económica, me dice, te voy a dar algunas sugerencias, modificaciones y advertencias, selecciona la raza de animal, esto lo vamos a pasar rápido, pero es porque es más de lo mismo. Te va dando cómo trabajar, recopila los datos, les voy a contar uno nada más, modeliza el crecimiento del animal, análisis de las utilidades, optimización que tienen las utilidades, sensibilidad del modelo. ¿Qué sería la sensibilidad del modelo? Cuando modifico el precio de venta o bajo el precio del precio del balanceado, por ejemplo, ¿qué tan sensible es ese modelo que me determina, que me cambia el momento en que lo faena o las utilidades? ¿Cómo interpreto esos resultados? Miramos un detalle, un caso particular. Si elijo el pollo COP 500,
Tengo que elegir machos, hembras, no tipificados, no es lo mismo el crecimiento. Entonces recorto el problema, vamos a hacer las utilidades como ingresos por venta menos costos totales. Lo voy a vender vivo, voy a elegir un solo pollo, no voy a considerar en los costos totales impuestos, servicios. Uno dice, no, bueno, pero está mal. Bueno, pero al principio, como todo problema, necesito recortarlo para entenderlo. Después, si crío 100 pollos, primero entiendo qué pasa con uno. Es el caso particular, después me voy al caso general. Puedo ver cómo lo vendo, si no es lo mismo el precio viscerado en el interior, en Córdoba, si lo ven en Buenos Aires, son precios distintos. Lo mismo que el balanceado, no es lo mismo comprarlo por bolsa, a granel, las marcas, si se corresponden con los nutrientes que tiene el manual o no, lo lleva a ser crítico el estudiante. Puedo hacer tablas de valores, determinar que me convenía acá, bajo este caso, a los 28 días. Puedo hacer gráficas, puedo compararlo con lo que dice Internet. ¿A cuántos días? Dice entre 21 a 170 días. Bueno, me dio 28, estoy bien. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es lógico 170 días? Puedo empezar a ser crítico. Puedo ver los modelos de crecimiento, por ejemplo, que son logísticos para el crecimiento del animal, pero para el consumo del alimento no puede ser que se estabilice, sino que tiene su modelo de crecimiento. Un polinomio de grado 2 era bastante bueno para este caso. La función me daba así, entonces cuando la armaba me daba más o menos a los 38 días. Podía ver también ganancia de peso promedio diaria o también podía ver la eficiencia de conversión. Pero la eficiencia de conversión es una función que es creciente porque es consumo de alimento dividido el incremento que tuvo en el peso. Me lleva a aprender cosas de mi contexto. Estos eran administradores rurales, los estudiantes. Y entonces entender qué es lo que aparece en las tablas. ¿Qué significa 2,1? 2,1 de un pollo y que comió 2,1 kilo de balanceado para convertirlo en 1 kilo de carne. Y 3,5 del cerdo y 3,5 de balanceado para convertirlo en 1 kilo de carne, en el momento óptimo. Y el 8 de una vaca, 8 kilos de comida para 1 kilo de carne. Eso me justifica por qué la carne de vaca es mucho más cara, entonces me vuelve crítico y trabajo de otra forma y puedo mirar que eso no es tan estandarizado. Va a depender de dónde lo estoy buscando. Acá voy a mirar 6,8 una vaca, allá 8, el cerdo 2,9, allá 3,5, o sea, cambian en los contextos, hay límites y eso me permitiría determinar, o sea, tengo formas de verlo. Podría ver la tasa de crecimiento y ver en qué momento tiene la tasa de crecimiento, llegó a un máximo y no necesito conocer derivadas. La tasa de crecimiento es cómo aumentó en peso dividido la cantidad de tiempo, en cuánto tiempo lo hizo y sacar algunas nubes de puntos. Claro, porque con la derivada sería eso, entonces puedo ver la sensibilidad de los modelos. Pero otro, sin abusar ya en los últimos ejemplos para ya cortar y escucharlos a ustedes, este otro contexto que trabajamos recientemente, Universidad Nacional de San Luis. En la Universidad Nacional de San Luis lo que trabajamos era esto, queríamos trabajar sobre índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo podíamos hacer ya sobre 1.500 estudiantes de una universidad? Le pedíamos inteligencia artificial. ¿Cómo puedo trabajar esto con inteligencia artificial, de índice de masa corporal? Y dice, bueno, recopila datos, esto es más de lo mismo. Empieza, recopila datos, análisis estadístico inicial, la visualización de los datos, te dice, obvio que acá va a ser diagramas de cajas y bigotes, gráficos de densidad, va a depender del tema que yo vaya a estar trabajando. En mi contexto estábamos trabajando con probabilidad, así que ese era mi contexto. Selección de distribución de probabilidad, la estimación de los parámetros, validación del modelo, aplicaciones prácticas. Ahora, aviso importante, no es que uno tiene que darle así punto 1, 2, 3, 4 a los alumnos, no, es un caso que hay que empezarlo a pensar. ¿Qué hacíamos? Después hay que decidir con cuál modelo me quedo. ¿Por qué me quedo con el normal? Eso significa que tengo que dar buscar información. Puedo buscarlo de varias formas, que en realidad el índice de masa corporal se ajusta más o menos a una normal, porque no es la única distribución de probabilidad que tengo, hay muchas otras. O también puedo ver teorema del límite central, si ya vieron eso, si no, no, eso va a depender de qué momento. Pero miren en el informe, no les pedimos que calculen la probabilidad de... No, pedíselo a inteligencia artificial. ¿Dónde sería razonable calcular una probabilidad? Y te da ejemplos. Te dice, sería razonable
que el índice de masa corporal se encuentre entre 18.5 y 24.9. Entonces, esa probabilidad habría que calcular, porque eso se considera rango de peso normal. Ya después son los cálculos. Entonces, bueno, llegó, pero no es el cálculo solo. Calcule la probabilidad de que la variable aleatoria continua sea mayor que 18 y sea menor que 24.9. ¿Pero para qué? Porque eso tiene sentido, si lo veo, rango de peso normal. O, por ejemplo, que sea mayor o igual a 25, que es grado de obesidad 1 para la Organización Mundial de la Salud, y lo puedo calcular. O que sea mayor o igual a 30, que es grado de obesidad nivel 2. Entonces, en este grupo de 1500 era casi el 0,7% de probabilidad de dar con un estudiante que estuviese con un grado de obesidad 2, por ejemplo. Entonces, eran las interpretaciones. Otro contexto para mostrarles qué cosa hace mal la inteligencia artificial, pero si lo interactuamos lo mejora. La enjambrazón de las abejas, esto significa que es cuando hay una superpoblación, esto se ocurre en septiembre más o menos, hay mucha cantidad de abejas y entonces como hay mucha cantidad en la colmena, lo que hace la abeja reina es generar se genera otra nueva reina. No pueden vivir dos reinas dentro de la colmena. Entonces, cuando hay esa sobrepoblación, o se hace renovación de la reina, significa que maté a la reina vieja, o si no, la expando la especie. Hago dos colmenas. Y lo que uno se puede preguntar, lo dejamos que los alumnos se pregunten. ¿Cuál me conviene? Por ejemplo, les surge natural a ellos. ¿Me conviene matarla? ¿Me conviene crear dos? ¿Bajo qué condiciones me conviene crear dos? Si le pedimos a inteligencia artificial que nos arme un problema, arma un problema malo. Empieza, vamos a mirar los datos. Me lo da con datos malos. Se sabe que la población de abeja de la colmena con la abeja reina vieja sigue una función de crecimiento exponencial con una tasa de crecimiento del 10% por mes. Es falso todo eso. Por otro lado, la población de abeja de la colmena, de la abeja reina joven, sigue una función de crecimiento exponencial con una tasa de crecimiento del 15%. El apicultor está interesado en la producción de miel. Cada abeja en la colmena con la abeja reina vieja produce 0,8 litros de miel al mes. Falso es todo eso. Mientras que cada abeja en la colmena de la abeja reina joven produce 0,9 litros de miel al mes. Y entonces después te dice, suponiendo que había 1000 abejas en cada una, falso todo eso. ¿Cuánta miel? Y bueno, te hace todas preguntas, todo pautado, todo dirigido, y te dice, este problema plantea una situación real. No, no es real. Es falseada y manipulada. Está muy mal hecho. Que cuando se lo decimos a inteligencia artificial, pero eso es un muy mal problema, una realidad falseada y manipulada. Contesta así. Por supuesto, tienes toda la razón. Y me dice, ¿para qué me estabas mintiendo? Si yo tengo toda la razón, o sea, ¿por qué me está? Solo cuando intervenimos decimos, eso está mal, entonces cambia. Y te dice, bueno, investiga ahora, busca la información de las abejas, analiza y representa, ah, bien, me cambió el problema. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta que tiene entre 20.000 y 60.000 las abejas, que produce 25 a 40 kilos al año y no lo que estaba diciendo, que una abeja vive entre 4 a 6 semanas, que tarda 21 días en nacer, que la abeja reina vive entre 2 a 5 años, y acá tengo que hacer los supuestos. ¿Cuánta edad tenía la abeja vieja? Porque la joven pone 2000, una vieja pone 1000, pero entre medio es como decido la edad, el zángano no aporta nada, vive pocas semanas. Entonces, eso nos vuelve interesante y esto me permite seguir creando problemas, ¿no? Le puedo pedir, ¿cuál me conviene en este caso? ¿Elimino la reina o propago la especie? Y inteligencia artificial me dice que va a depender. Me va a decir, podés eliminar la reina, podés crear una colmena, ambos también. Y eso, las elecciones de estas opciones depende de tus objetivos como apicultor. Y dice, está bueno, está bien, es cierto, no es cerrado, no es un problema convergente, es cierto. Va a depender de los objetivos que tiene, solo si se lo pregunté. Pero lo que me va a interesar es, bueno, ahora las cuentas, cómo muestro de que me conviene crear una nueva colmena, qué rentabilidad voy a sacar, entonces se vuelve rico el problema. Si uno quiere hacer evaluación, que es la preocupación de los profesores, le podemos pedir a inteligencia artificial que nos sugiera una rúbrica de evaluación, por ejemplo, en este caso, para el trabajo de enjambrazón de las abejas. Y como reflexiones finales, entonces, recuerden, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y hoy tenemos inteligencia artificial, no importa de dónde venga, inteligencia artificial me ayuda a eso, pero ante todo tenemos que anteponer la inteligencia nuestra e interactuar con la inteligencia artificial, porque nosotros conocemos el contexto de los estudiantes, para quién voy a enseñar, qué saben, qué no saben,
qué objetivo me quiero proponer, qué consigna le voy a proponer que sea cognitivamente exigente para que cada una de esas partes sean coherentes. Ahora sí, llegamos ahí al final, vamos a las preguntas, comentarios de ustedes para que se puedan ir a cenar, disfrutar de la familia y de los afectos y no me queden odiando diciendo el profe se copó y nos tuvo 2 horas. Bueno, ¿alguno quiere hacer una pregunta, chicos? Y ustedes, chicos, de este otro lado, hay muchos acá, aunque, a ver, voy a hacer un pantallazo más o menos para que los pueda ver. Ahí Para están. ese lado, algunos están con frío y con hambre. Claro. La siguiente pregunta va a ser, ¿cuándo termina esto? Uno dice, ya termina, tranquilo. Así. Yo quería hacerle una pregunta. Nosotros trabajamos mucho con resolución de problemas y por ahí nos cuesta mucho. Y siempre hablamos con la profe Florencia y les decimos a nuestros alumnos que es un proceso y por ahí nos cuesta a nosotros la implementación de resolución de problemas y eso que habla usted del contexto. También yo lo trabajo mucho con mis alumnos y creo que, ¿qué opinión nos podría dar usted o qué consejo, más que todo, para que nosotros abordemos la resolución de problemas y nos salga bien, porque la mayoría de las veces nos frustramos? Qué difícil, genial la pregunta. Difícil es la respuesta. Te cuento cosas que yo veo del contexto que se nos vuelve difícil. Mira, pasa estas cosas. Hay veces cuando trabajas con resolución de problemas, por más que te preocupaste por dar algo contextualizado, hay veces son los mismos estudiantes que se quejan, diciendo, me está poniendo cosas difíciles. Quería el profe anterior, porque al menos el profe anterior me daba paz espiritual. ¿Qué era la paz espiritual? La paz espiritual es, yo te doy la receta y lo que ocurre es que yo sé hacer el problema, entonces claro, eso me da tranquilidad. Renegaré a lo mejor haciendo cuenta, pero al menos sé lo que hay que hacer. Cuando les enseñamos a resolver problemas, muchas veces los estudiantes se quejan. Podría mostrarle a grandes rasgos, voy a ocupar mucho tiempo ahí, pero después les puedo pasar el video. Si ustedes preguntan en inteligencia artificial, por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes. Hay muchísimas investigaciones que hacen ese estudio. Rendimiento académico versus inserción laboral. Las investigaciones muestran, no lo digo yo, digo esto por hay veces los estudiantes que se quejan diciendo, no, esto es muy exigente, pero ¿por qué no aprobar con... Voy a colocar un ejemplo de los otros días que nos pasaba. Nos objetaban que el 4 de aprobación de un parcial era el 60% de un trabajo, que no era justo. Y cuando uno habla, uno dice, bueno, pero el 4, si vos rendís toda una carrera con 4, terminás siendo un profesional de cuarta. Un enojo por parte de uno dice, buscar ahora en inteligencia artificial, la relación entre índice académico e inserción laboral. Te menciona que cuando terminaste con índices tan bajos, primero, las personas que terminan con promedios generales bajos de una carrera no siguen posgrado, por ejemplo, y tienen más dificultades de buena inserción laboral. Si estás no de profesores, sino a veces en un lugar, porque te piden un analítico, uno dice, pucha, este tiene promedio general 4.66. Dice, si este tiene 4.66. Y eso depende de las competencias. Hoy en día, aprender a repetir reglas, que si yo tengo que resolver una ecuación, la agarro así con Photomat y me da todos los pasos, no sirve. Esa es otra de las cosas que también tengo que pensar que yo debo darle la capacidad de aprender a aprender a mis estudiantes. Basta de esa idea de decir, le doy todos los contenidos. No, le doy la capacidad de aprender a aprender. Te doy la capacidad de que busques más información. No que yo te doy todo, entonces si doy geometría, claro, empiezo con geometría y se me fueron 8 meses dando geometría. No puede dar estadística, no puede dar nada. En lugar de decir, no, recortá, enseñales a resolver problemas de geometría. Organiza tu tiempo para que mires todas las áreas, porque las áreas se resuelven de manera diferente. No es lo mismo un problema de probabilidad y estadística que un problema de álgebra, que un problema de análisis. Entonces, las competencias que se ponen en resolución de problemas son mucho más que la mera repetición de
hoy en día se lo paso, se lo pido a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, me resuelve los ejercicios mecánicos. Les podría dar ejemplos de cuando les ponemos problemas que no son cerrados, así que requieren estrategia. Inteligencia artificial a lo sumo te dice cuáles serían los pasos a seguir y hasta se equivoca en esos cuando los problemas no son determinísticos. Le llamo determinístico esto de respuestas únicas, sino que son probabilísticos, que uno dice, bueno, esto depende, si tomo esto me pasa tal cosa, si pasa, que tengo que tomar decisiones, porque la inteligencia artificial no toma las decisiones. Para el problema se lo tenés que decir vos, la decisión. Decidí que pasa tal cosa, decidí tu supuesto, decidí esto, cuando uno da un problema de manera general. Tomemos, si le pones y tipeas en inteligencia artificial, si se ve afectada la sombra y le pones los datos, y no te va a decir que si se ve afectado o no, porque tiene tantas variables en juego y es tan subjetivo lo que tenés que ver y cuentas y hacer y no. Y a veces, si te da una respuesta, tenés que ponerte a dudar, pero tenés que jugarte por resolver problemas, no resolución de ejercicios. Acá, a ver, ahí el alumno quiere hacer una ¿Es pregunta. recomendable utilizar entonces la inteligencia artificial? Voy a hacerlo al revés. Vamos a remontarnos a la época donde aparecía la computadora. Y vamos a ponernos atrás en el tiempo y voy a cambiar de roles. El profe Cristian, cuando aparecía la computadora, nos estaba dando una charla de lo importante que es la incorporación de los nuevos recursos para aprender matemática. Y yo le levanto la mano y le pregunto, ¿usted le parece que es importante que trabajemos con computadora? En ese momento te podías hacer esa pregunta. Hoy, después de todos estos años, es impensable que no trabajes con computadora. Volvemos de nuevo a la época de lápiz y papel sin calculadora. Cuando apareció la calculadora, ¿crees que no se cuestionaban los que enseñaban matemática? No, la calculadora te limita la capacidad de pensar, no, porque claro, perdías mucho tiempo en enseñar a calcular la raíz aproximada de raíz cuadrada de 2, porque claro, no tenía. ¿Cómo calculo aproximadamente la raíz cuadrada de 131? ¿Viste? Entonces tenías que hacerlo todo a mano. Hoy en día no te haces ese cuestionamiento. De acá a un tiempo no nos vamos a hacer el cuestionamiento de es importante incorporar inteligencia artificial porque la vas a tener en los teléfonos, en todos lados. Y entonces, si vos no enseñás acorde a como viene en la época, formás a un estudiante para una época que no sirve. O sea, va al mundo del trabajo cuando vos decís, tenés que mirar la potencialidad. Hoy te permite a vos como profesor diseñar buenos problemas, mejorar la escritura, mejorar muchas cosas. Entonces uno dice, la uso, claro, pero tengo que cambiar. Pongo el mismo ejemplo de recién. En la época que no había computadora, los problemas que se daban eran dificultosos cuando no tenías computadora. Cuando apareció la computadora, no le podés dar al estudiante el mismo problema que ahora se lo pongo a la calculadora y lo resuelve. O sea, no tendría sentido que yo ponga ahora con computadora y diga, grafique una parábola, porque es inmediato, es tipearlo. Tengo que hacer otra cosa. Me voy a permitir 2 segundos para mirar acá, pero voy a colocarle acá para decir, mira, vamos a mirar algo muy, muy rápido. Pero que estoy abriendo GeoGebra por mirar para mostrarles algo en particular. Para que mirar cómo te cambia la lógica cuando empezás a mirar un problema de manera diferente. Pero eso significa que tenés que mirar de otra manera. Voy a compartir, ahora me voy acá. Imaginamos este contexto. En un contexto antes de la computadora, tenía sentido que le pidieras a alguien graficar 2x cuadrado más 3x más 5. Tenía sentido. Ahora, yo estoy en la época donde tengo computadora. ¿Tiene sentido pedirle a alguien de la universidad que grafique esta función? No, porque tiene acceso a la computadora. No tiene sentido. Pero entonces, ¿qué cosa tiene sentido que no lo hace directo la computadora? Por ejemplo, analizar qué influencia tiene el parámetro B. Si yo cambio acá en lugar de 3, pongo otro número.
No tiene mucho sentido si empiezo a colocar, vamos a colocar así, 2x al cuadrado y puede ser, no sé, más 5x más 5. Solo voy a cambiar eso. Sí, se me movió la parábola. No significa que ahora, esto es lo que hace un rato decía el profe Cristian, no es enseñar los deslizadores. Yo lo voy a hacer mucho más rápido. Le voy a poner propositadamente el B y le voy a poner acá que se mueva desde menos 15 a 15. Menos 15 a 15. Acá pongo OK. 2x al cuadrado más b por x más 5. ¿Qué hace el parámetro? Mueve a la parábola, sube y baja. Sí, pero me significaría investigar un poco más. Yo puedo determinar con el software, no sé, el mínimo acá de la función. Con el software le voy a pedir acá y mira lo que hace el parámetro B cuando yo lo muevo. El parámetro B la mueve a la parábola, la hace mover en el plano, pero con una particularidad. Aparentemente la hace mover sobre otra parábola. Tendría que conjeturar cuál es la otra parábola que la hace mover. Podría conjeturar, y acá lo hacemos con los chicos, ¿cuál sería la conjetura? El B debe ser 0 de la parábola esta, si es que es una parábola. Me estoy dando cuenta que el corte es el mismo, así que es el más 5. Tal vez no tiene que ser el coeficiente principal positivo, tendría que ser negativo. Bueno, eso es toda la argumentación. ¿Podrá ser, a ver, menos 2x al cuadrado más 5? Sí, es eso. Mira, es esa la parábola, entonces saco una conclusión y ahora es como lo muestro. Se mueve sobre otra parábola. Pero entonces, tomé un problema intramatemático, pero lo potencié con el uso del software. El mensaje que les dejo es, tomate los problemas tradicionales, pero transformalos y potencialos con inteligencia artificial. No, haces lo mismo que si le pregunto a inteligencia artificial el suavizante del champú, me lo resuelve inmediatamente. En cambio, cuando los reformulás a un problema, estos de índice de masa corporal, las abejas, no te lo resuelve inteligencia artificial, pero vuelve creativo al estudiante y requiere que si lo usa inteligencia artificial no lo va a lograr resolver, no lo va a sacar. Inteligencia artificial le va a dar ideas, y está bueno, está bien ideas, o sea, puede sacar ideas de allí, pero no va a resolver, le va a tocar ser creativo a él. Ese es el mensaje que me gustaría que les queden a ustedes como profe. Bueno, profe, no sé ahí si la profe Bazán de ahí de Milagro quiere hacer alguna pregunta. No, profe, preguntas no, pero sí agradecerle porque es todo muy interesante, muy enriquecedor y todo este asunto de la inteligencia artificial para optimizar los problemas y el contexto creo que es muy interesante. A mí personalmente me sirve mucho. Así que le Gracias, agradezco Florencia. mucho. No, por Gracias, favor, profe gracias a Cristian, vos. por permitirnos ser parte de esto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Vení, Florencia. Ahí, yo también tengo mi Florencia acá. Bueno, mi Somos profe. multitud. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Florencia, soy profe de matemática también en el instituto. También agradecerle, ¿no? Porque fue muy interesante la charla que tuvimos. Ahora todos utilizan inteligencia artificial y lo veíamos como un problema en realidad, porque nosotros planteábamos actividades y los alumnos iban a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te contesta o sea, lo resuelve, ¿no? Entonces el desafío creo que está en nosotros aprender a utilizarla para modificar las actividades tradicionales que dábamos en clase, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, de la parte del profe Cristian, estamos muy agradecidos con usted por esta charla. No, gracias a ustedes realmente. Gracias a ustedes y por el aguante y estar escuchando ahí detrás, un día frío y mira, casi pasadas ya las 22:30 y estamos ahí escuchándonos, así que eso es muy valioso por parte de ustedes. Así que infinitas gracias a ustedes. Bueno, profe, muchas gracias por su humildad también y un abrazo para usted muy grande también. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.
El aplauso para ustedes. Es para ustedes que estuvieron ahí sentados, escuchando y a disposición. Cuando quieran, a disposición, me tiran de las orejas y estoy ahí conectado con ustedes y conversamos. Muchísimas gracias. No, Muy por rico, favor. la verdad, todo. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.